Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, el podcast sobre el karate y sus practicantes. Hoy nuevamente estoy con Gerardo Valves Sensei y esta vez tenemos un tema especial. Bienvenido al podcast Sensei. Muchas gracias, como siempre digo, es como estar en casa, ¿no? Mejor dicho, estoy en casa. Estás en casa, esta es tu casa, sí. Eh, pero hoy nos habías preparado un tema especial. ¿Te animás a contar un poquito? Sí, bueno, como que preparar, en sí preparar, no, más bien que es algo que siempre he tenido ahí, de lo cual he escrito alguna cosa y he leído otras, que es el tema de las famosas técnicas secretas, ¿no? O sea, esa parte de karate que no está tan visible, y lo que está visible es terrible porque es una fantasmada. Pero hay algo que no es una fantasmada, y es justamente que nace de frases que me han quedado retumbando, ¿no? Una vuelta escuché por ahí que decían que el karate es como las pestañas, están delante de los ojos pero no las vemos, las técnicas del karate. Y sino aquello de que hay que hacer tangible lo invisible y oculto lo evidente, ¿no? Esas son frases que ¿por qué se dicen? No creo que nadie haya creado ese tipo de expresiones porque sí. A su vez, en relatos de Okinawa y en cuentos, incluso me quedan colgadas algunas circunstancias que me dicen que el karate que nosotros hacemos es un karate intermedio. Está entre aquel viejo ti y lo que hoy es la expresión del karate, ¿no? O sea, los buscadores estamos en el medio. Ni nos volcamos a lo profundamente moderno, porque muchas veces es carente o está viciado de la nulidad propia de que no es efectivo o que no sería tan efectivo como lo fue la idea de su creación. Ni tampoco podemos ir a los orígenes porque hay una carencia de información importantísima. Pero en ese mismo medio podemos estar en la cúspide y observar hacia abajo qué es lo que podemos llegar a rescatar. Hace relativamente poco leía que se había rescatado una página, la familia de Shimabukuro Eizo, que es el creador del Shorin Ryu Shobayashi Shorin Ryu, eh, que es de la familia del creador de Tatsuo, el creador del Ishin Ryu, había conservado una página de un manojo de 16 páginas. 15 se perdieron durante el bombardeo de Okinawa y sobrevivió una, que aparentemente, por lo que se dice, estaba dirigida de Sakugawa Sensei a Matsumura, lo cual no deja de ser importante en sí mismo porque sería el único nexo real de que Matsumura aprendiera de Sakugawa, porque que Matsumura aprendiera de Sakugawa es más una teoría que una realidad que pudiera ser constatable, ¿no? O sea, no es lo mismo decir que Chibana fue alumno de Itosu que decir que Matsumura fue alumno de Sakugawa. Es decir, no hay antecedentes, salvo este. Y esa página contenía un cuerpo humano con distintos puntos determinados, que sí se podrían corroborar con los puntos de acupuntura, pero no creo que fueran para marcar puntos de acupuntura, sino que fueran más bien para lugares donde se pudiera golpear, percutir, ¿no? O punzar. Eso no lo sé. Entonces, esa información, que es añeja, me dice que en el karate que nosotros hacemos está faltando esa información. Hace muchísimo tiempo atrás, pero muchísimo tiempo atrás, en una conversación de bar con Sensei Oscar y Oscar Giga, salió una historia de que Yuchoku Higa hacía alguna que otra vez hacía una demostración de golpes que lamentablemente recaían sobre Minoru, que era el que lo ayudaba,
y que a través de esos golpes rápidos y muy quirúrgicamente aplicados, lo dejaba totalmente rígido. Lo dejaba totalmente rígido. Y luego, a través de unos golpes que daba en otras partes del cuerpo, lo volvía, ¿no? Yo le pregunté personalmente a Minoru la realidad de esos dichos, ¿no? Y Minoru se rió, pero no me contestó. Y siempre me quedé con eso. ¿Por qué no me contestás? ¿O es porque no sos capaz y no te enseñó esa técnica? Que podría ser. Pero a su vez, esto también lo anexo a otra cosa que dijera Kanazawa Sensei. Kanazawa Sensei, en una interview que le hacen, dice que cuando estuvo en Okinawa y estuvo conviviendo con Yuchoku Higa, observaba cómo pegaba el makiwara y él pensaba que Yuchoku pegaba mal en el makiwara, hasta que lo observó detenidamente y vio que pegaba en las 4 puntas del makiwara y recién luego pegaba en el centro. Y siempre repetía esa opción. ¿Por qué? No lo sé. Eso, sumado a que en el antiguo dojo, ahora son todas más o menos iguales, pero antiguamente las 4 o 5 makiwaras que había al frente a la entrada del Kyodokan Honbu Dojo tenían diferentes... había una que era bien rígida, otra que era menos rígida, otra que era menos rígida, otra que era menos rígida, y así sucesivamente. O sea, como que dependiendo de lo que quisieras aplicar, pegabas alternativas. Yo pensaba que era, si tenés una mano bien fuerte, yo me iba y me pegaba la que estaba más dura. Dije, acá si tenés que demostrar algo, vamos a demostrar que pegamos la que estaba más dura. Y no me decían nada, pero obviamente que después veía que tipos que pegaban de verdad, mucho mejor que yo, agarraban cualquiera makiwara. La más flexible como la más rígida. ¿No? Y las que estaban en el medio. O sea que, ¿por qué? Obviamente que lo que estoy diciendo es solamente para avalar de que creo que nosotros estamos instruidos en el hecho de la veracidad de lo que podemos hacer. E ignoramos o pasamos por alto, ya sea porque lo vemos lejano y muy romántico o porque directamente no nos interesa, aspectos que hacen que el karate, como dijeran los viejos maestros, no eran solamente patadas y golpes de puño. ¿Te parece que hay una acción consciente de no divulgar esta información? Sí, sí, totalmente, totalmente. Estoy convencido, porque... Y por eso es que también avalo cosas de Chibana cuando decía que él practicaba con Itosu algo que después no se representaba en las demás clases de Itosu. Hay Tatsuyuki Shimabukuro, que no tiene nada que ver con el Shimabukuro que nombré antes, sino que este es un alumno de Yuchoku Higa, que a su vez había sido alumno también de Chibana, y que hace una cantidad de comentarios en un momento dado, en una nota, decía que Chibana tenía muchísimas formas de golpear y no precisamente se practicaban en forma normal, que era como que él las practicaba. Y que eso sedujo a Yuchoku Higa al extremo de dejar el Najate y pasarse a solicitar ser alumno de Chibana. Como que él sintió necesidad de ahondar más en el ti. No puedo probar nada de lo que estoy diciendo, salvo que puedo decir de dónde saco esta información porque está en internet, ¿no? Y lo que me han contado a mí directamente personas, pero sin lugar a duda de que hay algo que por alguna razón pasa de persona a persona a persona para que no se pierda, pero que no nos ha llegado, y que yo busco incansablemente. Yo quiero que alguien me enseñe esa otra parte. Porque creo que es lo que me está faltando en el puzzle. Para poder entender algunas cosas.
El Sobre todo problema algunas es, cosas de los catas, ¿no? claro, pero el problema es cómo descubrir esa fuente, porque hay un sinfín de, de gente que está en este tema con mensajes muchas veces opuestos, con mensajes fraudulentos, Oh, sí. es muy difícil navegar esas aguas. Sí. Yo, por ejemplo, el otro día te comentaba el caso de Oyata, ¿no? Mm, Este, Sei Oyata en Okinawa está considerado un traidor por enseñar a los americanos algo que era patrimonio del, en parte del Moto Budun y en parte del Okinawa Kempo de Shigeru Nakamura, ¿no? Y es un tipo que deslumbró y a su vez avivó giles como Dillman, como otros mm. que se hicieron millonarios utilizando eso por haber tomado un cursillo de 2 horas con Oyata, ¿no? Es, Pero Oyata sabía lo que hacía, no era ningún. Yo lo he visto y lo he revisto y lo he visto de atrás para adelante, de adelante para atrás y no hace cosas porque sí. es muy difícil de entender lo que hace. A mí Que no es eh, Moto Budun, ¿eh? No es Moto Budun. no, yo he visto, bueno, la verdad es que lo que he visto de Motobudun no lo entiendo. No, yo tampoco lo entiendo. Es como que me habla en otro idioma que no lo puedo descifrar. No lo entiendo, yo tampoco lo entiendo. Lo de Oyata sí es más entendible, pero es difícil de discernir qué es lo que está pasando cuando él hace sus cosas, ¿no? Digo, desde el punto de vista fisiológico me parece entender a dónde está atacando y comprendo los efectos, pero no entiendo cómo llega a ese efecto. Me parece que Es práctica, el es esti- conocimiento y práctica. seguro, pero siempre tengo la sensación que el estímulo que él da es mucho menor de lo que yo esperaría para recibir ese efecto, ¿no? Es como que él Él apenas... dice que declaraciones de él, que la práctica de él está basada en no matar jamás. Ujú. Por lo tanto, nunca aplicaría a fondo nada de lo aprendido. Y eso hace también mucha referencia a expresiones de Motobu Choyu, que él dice que la enseñanza y la herencia del Motobu Udun está basado justamente en la preservación de la vida por encima de cualquier otra cosa. Mm. Y en eso difería absolutamente con Matsumura, porque Matsumura no estaba para nada conforme con el Motobu Udun. Pero también ahí también podría haber un tema de egos. ¿Por qué el Motobu Udun se practicaba a puertas cerradas en determinados lugares del palacio, mientras que Matsumura enseñaba en el palacio, pero en las afueras del palacio y a las guardias? No No a la enseñaba nobleza. a la familia. Mm, En algún momento la tradición dice que él enseñó a uno de los príncipes, lo cual tampoco es cierto. mm, Él era guardaespaldas y jefe de la guardia. Nunca fue maestro de las cortes. Los que enseñaban en las cortes eran la línea Motobu, porque era un Aji, mm, que estaba a nivel del... el Aji estaba por encima del Chikudun. Chikudun era el samure, el mm, samurái de Okinawa, que era un sirviente, seguro. mientras que el Aji no era un sirviente. No era el rey, pero podía hablar de tú a tú con el rey, mientras que un Chikudun nunca iba a poder hablar de tú a tú con el rey. Entonces puede haber una competencia ahí, ¿no? Una relación de... Sí, Matsumura, según tengo entendido, y por algunos relatos de alumnos de Matsumura, sobre todo de Ryusei Kuwai, nunca entendió, y es más, no es la expresión nunca lo entendió, sino que decía de que era algo muy suave. Sí, y que como que era... si mal no lo entiendo, casi como que hace como una referencia, casi que es como que es una danza o una cosa así, ¿no? Es una danza, Mm, pero una parte es una danza. mm,
no es todo una danza. Es más, tiene katas que no son una danza. Una vuelta estando en Dojo Bar, conocí a un alumno de Uehara Seikichi, un ucraniano. O sea, Ucrania tiene 3 dojos grandes de Moto Budun y es uno de los pocos países europeos que tiene Moto Budun. Ahora no sé si existirán, digo, lamentablemente. Y él me decía, claro, habíamos tomado los dos, y eso no es bueno para hablar de karate. O sí. Y él me decía, no, pero pegame, vení, pegame. Yo lo estaba midiendo, digo, no, no. Y aparte está James ahí, que es era el dueño, es el dueño del Dojo Bar, y se cagaba de risa. Y él me dice, bueno, no importa, mirá, yo te voy a hacer esto. Y me tocaba, y la verdad que me dolía lo que me hacía. Y no era que el tipo me pegara, digo, pero me dolía de verdad lo que me hacía. Dije, si me caliento, acá se va a armar lío, porque no pasó nada, terminamos los abrazos y cambiando tarjeta, y cuando venga, vení para mi dojo. Además, me dijo, vos podrías haber sido un gran alumno de Uehara Seikichi. Yo le dije, mira, vos podrías haber sido un buen alumno de Yuchoku Higa. Yo qué sé, digo, quedamos bárbaros los dos. Y está mi señora de testigo, así que, digo, pero sí que me dolía lo que me hacía. Digo, y no eran cosas normales, no eran a que te presiona acá, o que te presiona acá, o que te mete un dedo. No, digo, eran cosas que realmente me dolían en lugares donde nunca se me hubiera ocurrido que me pudiera doler. Ya sea por musculatura, ya sea por... Pero ¿no te parece, no te parece que hay que el dolor es una pobre referencia? Depende. Mirá, las peores torturas chinas no estaban basadas en golpear a nadie. Estaban basadas en tocarte centrales nerviosas que no te dejaban marca. No, sí, Pero pero yo no, de pobre lo veo muy poco eso. Lo veo de saber. no, pero yo me refiero desde otra perspectiva. Eh, Porque hay gente que, bueno, te tiene que haber pasado a vos también, o estar en una pelea real o en una pelea de comité deportivo y al otro día no entendés cómo te puede doler lo que te duele porque no te diste ni cuenta que había recibido un golpe ahí. O sea, cuando estás en la adrenalina, te tiene que Claro, dar. sí, sí. La adrenalina es una droga. Sí. Entonces pensaba yo que a mí me pasó una vez que tuve que controlar a una persona que estaba drogada y no tenía con qué darle, el hombre se levantaba de vuelta. Era como un robot. Sí, yo tenía que tener mucho cuidado con eso cuando trabajaba en la noche, porque el problema está no en que le pegues, el problema está en que cae con una bolsa de papa y se hace bolsa la cabeza. Y Claro, ahí ya no se levanta más. claro, pero este loco no estaba borracho, estaba con, no sé qué estaba, No, drogado, drogado. seguro, y que no había dolor que lo impare, hasta que al final Sí. me pasó justamente eso. Estábamos en un andén y al final quedó abajo el tren. Yo tenía miedo que el tren se mueve, le ampute una pierna o algo, al final luchando para sacarlo de adentro. Este, y, mm, y la verdad que le perdí la confianza al dolor, porque yo había entrenado todas estas técnicas de hacer llaves, de luxaciones, etcétera, y no había tutía, nada le entraba a este hombre. No, no hay forma de dominarlo, sí. Créemelo que hay forma de dominarlo. Justamente por lo que te estaba diciendo, pegarle no es el mejor No, por sistema eso para te digo. dominarlo. No, pero hay montones de formas para sacarle la gana de. No, claro, a eso me refería, porque eh, yo lo que Mira, me falta, hay cosas que son básicas. La falta de oxígeno ya está. claro, pero lo que pasa es que estaba yo solo con este monstruo. Y
Y no lo podía maniobrar. Aparte yo estaba en el pleno karate deportivo, lo único que tenía era el arma percusiva en ese momento, y yo sentía que yo necesito algo para que le apague la luz a este hombre. Y, y en el forcejeo, el manoteo, todo eso, clavarlo y apagarle la luz era difícil, no lo Sí, sí, enganchaba. sí. No, 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 con golpes es muy difícil. Aparte, no, a ver, si lo noqueás, lo noqueás, digo. Claro, O sea, si vos le tocaste la mandíbula, no hay tutía, no hay droga que valga, ¿viste? Porque al correrle esto, le estás haciendo un vacío. y bueno, eso fue lo que terminó pasando, pero tardé 15 piñazos en llegar ahí. El problema es que lastimar a una persona que está en ese estado, penalmente te la comes doblada. Y aparte otra cosa, que al perder el control absoluto del tipo, lo matás. Claro, bueno, en mi defensa lo que estaba pasando es que estábamos en un tranvía en Gotemburgo y el hombre de repente de la nada empezó a pegarle a un anciano que ni se conocían. Le dio viste, no sé qué psicosis le dio. Y bueno, por eso me tuve que meter, pero no lo podía controlar. Lo que Este, pasa es que ahí es donde yo voy ahora, y es lo que te digo. Está todo bárbaro lo que hacemos nosotros, pero llegado el momento vamos al bulto. claro, porque yo No estoy de tenemos acuerdo. yo no sé si es un tema de paz mental o de realmente conocimiento, que olvidamos un montón de cosas de las que normalmente podemos aplicarla y vamos al camino más corto entre dos puntos, una línea recta, ¡bomba! Entonces ahí es donde yo creo que hay algo que no lo estamos entrenando. Claro, porque a mí me parece como que el arsenal que tenemos ahora va de lo relativamente inofensivo y pega un salto a lo letal, porque tal, le atacás la garganta, le quebrás la tráquea y se terminó el partido. Pero nos falta eso que decías vos, que de poder apagarle el sistema nervioso a alguien sin lastimarlo, ¿no? Esa parte. y- Y yo creo que eso es lo que dominan las viejas, que no son escuelas. Justamente una de las cosas que leí hace relativamente poco, que determinados maestros no formaban escuela, pero porque no querían formar escuela, mm, solamente querían mantener el legado. Entonces aceptaban un alumno. Cuando no podían dentro de la familia, que eso fue lo que pasó también con el Udum, eh, cuando Choyu Motobu se da cuenta de que no puede legarlo a nadie, porque de los de todas las familias se habían ido a la isla grande, a Japón. Entonces decide tomar a Uehara Seikichi, pero en el lecho de muerte le pide que en algún momento el Motobu Dum vuelva otra vez a la familia Motobu. Y ahí es cuando, después de un tiempo determinado, hay un suceso en el medio en el cual Uehara Seikichi deja de dar clase, no le da clase a nadie, pero cuando vuelve otra vez a la actividad, vuelve con una escuela abierta, pero no enseña todo. Ese es el tema, no enseña todo. mm, Hasta que va a la Isla Grande y habla con el hijo de Choki Motobu, que venía a ser sobrino de Motobu Choyu, mm, y él le dice que él tiene que él no se puede morir con eso, él tiene que enseñárselo al linaje Motobu porque era la promesa que había hecho. mm. Y es ahí donde se juntan ahora Motobu Ryu, Motobu Dum, se juntan en uno solo, que es el hijo de Choki Motobu, ¿no? Ok. Ok. Ahora, por eso, y leyendo qué es lo que enseña entonces el Motobu Ryu, te dice que una cosa enseña lo que el padre le transmitió, y aparte de eso, a un selecto grupo enseña Motobu Dum. Ok, porque el Motobu Ryu parece karate, normal y corriente. Es karate Mm. normal. No se parece nada a lo que hace Oyata, por ejemplo. No, no. No, 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 es karate normal. Mm, Es más, me parece a veces hasta veo y algo de Matsubayashi veo. mm. Por lo menos en la parte del kumite preestablecido, ese.
Sí, el Yakusoku Kumite que te El anime eso Yakusoku también. Kumite tiene bastante parecido con el avanzado de Matsubayashi. Ujú. Este, Aparte hay otra cosa acá que también nos estamos perdiendo. Ahora se están rescatando a maestros que nunca supimos que existiera. ok. Hace relativamente poco, estoy hablando de 2015 por ahí, se empezaron a rescatar nombres de maestros que eran anteriores incluso a Itosu en Wow. cuanto a la enseñanza en la escuela. Enseñaban sin permiso, no como algo que fuera curricular. O sea, Itosu lo que logra es meter el karate como algo curricular, Claro. como parte de la enseñanza normal. Pero había 3 o 4, 3 seguramente, de los que hasta ahora se conocen, que enseñaron antes, entre 1892 y 1905. ¿Y qué enseñaban? Ese es el tema. ¿Qué enseñaban? No lo sé. O sea, lo que hay son coberturas de diario que decían, el señor fulano de tal, en la escuela tal, realizó tal cosa. El señor Mengano hizo tal cosa. El señor fulano hizo tal cosa. Y esos nombres nunca estuvieron registrados dentro de la nómina de maestros. Y es más, no se sabe ni qué escuela hacían. Se supone que la gran mayoría era de la línea de Yuri. Ok. Pero hay también una confusión en todo esto. Por eso te digo que es un tema bien complejo. Cuando se dice que el Tomarité se fusionó con el Yurité para formar el Yorin Ryu, es una falacia permitida. Es una mentira permitida. Porque ¿para qué entrar a desglosar cosas? Pero si uno ve los katas de lo que va quedando del linaje, del linaje público, Mm. del Tomarité, que puede ser Senpo Shimabuku, o puede ser Nagamine, o puede, bueno, hay varios, ¿no? O Nakamura, hay varios. Vemos los katas que hacen, y el Kusanku a Kusanku, Pasai a Pasai, Chinto a Chinto, vemos diferencias, Mm, pero diferencias técnicas muy importantes a la hora de desarrollar el Bunkai. es ¿Ah? verdad. Por ahí, y hasta en Okinawa se dice, el verdadero Tomari, no se enseña. Ujú. O sea, se pasa de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, Pero no se enseña abiertamente. pero no se enseña abiertamente. Entonces se dice en el Tomari secreto. Hay otros que dicen que eso es una mentira, que eso no existe, que eso... Ahora, es más fácil decir que es una mentira y ahí la dejamos que Mm, indagar a ver qué tanto de mentira es. claro. Eh, claro, a mí me hubiera gustado vivir en Okinawa por lo menos 3 o 4 años. Para poder indagar todo esto. Y porque si en poco tiempo, por ejemplo, cuando se reinaugura el dojo de Tosan Ryu, que era es un sistema de Yuri eh, que no estaba que era bastante familiar también. Yo fui con Minoru a la inauguración y no entendí nada de lo que vi. Y el padrino de la inauguración era Minoru Higa. Eso fue en el 94. Eh, y Jinsuke, que fue el originador del Tosan Ryu, era un tipo que había aprendido de maestros que tampoco están registrados en la historia del karate. Ujú. No sé si este Tosan Ryu que vi es el Tosan Ryu original. Ni siquiera ahora podría decirte dónde queda el dojo, ni qué si se sigue haciendo o no. Yo calculo que sí. Pero ¿cuántas cosas realmente se han perdido? ¿Cuántas cosas un maestro no le enseñaba porque consideraba que no tenía ningún alumno apto para aprenderlas?
Pero el tema es eso, ¿qué es lo que recibimos? Porque incluso em, si uno percibe el, as- el espectro técnico de los katas antiguos, hay determinadas cosas que no se pueden explicar desde el punto de vista percusivo. No tienen ¿no? sentido Muchísimas pegar. cosas. Bueno, Exactamente. lo que pasa es que el tuiteo, torité, Mm. hoy se habla de tuité y torité. Hace 30 años atrás nadie hablaba de tuité y torité. Nadie hablaba. ¿Por ¿De qué qué? hablaba? Porque no se hablaba porque el vocabulario generalmente estaba utilizado a nivel de japonés. Ujú. Y el japonés no utiliza la nomenclatura uchinaguchi. No, claro. ¿Ah? Entonces era más fácil asociarlo a nomenclatura del aikido del judo, cuando se trataba de lances o de maniobrar las articulaciones, o del jiu-jitsu, que darle una nominación que desconocían. Porque los maestros okinawenses que fueron a Japón no enseñaron tampoco eso. No, exactamente. O sea que, Y la historia es, no lo enseñaron porque no lo sabían, no lo enseñaron porque consideraban que esa era la parte más nuclear del TI. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué no enseñaron eso? ¿Por qué se dedicaron solamente a difundir el grosso técnico y no el hilo fino? Porque está bien que al principio vos no le vas a explicar a un alumno que recién empieza determinadas cosas. ujú. Vas a dejar que copie, porque es la pedagogía del mono. Primero copiar y luego vamos a empezar a ir desarrollando. Pero se quedaron en el desarrollo a medias. Pero bueno, yo pienso que salvo Motobu, quizás Shoki Motobu, el resto estaba en el proyecto político de Itosu y la japonización, ¿no? Peor, Eh, peor. Yo creo que Itosu no magnificó realmente lo que pasaría después, ¿no? Yo creo que el que vio ahí en la beta realmente fue Funakoshi. Funakoshi y Mabuni me parece que fueron los artífices, Sí, ¿no? sí, Funakoshi Mauni, ¿no? Pero sí, él no, yo creo que no calculó eso. Yo creo que él quedó, yo creo que él que se quedó con la gimnasia. Mm, claro. Dijo, bueno, está bien, por lo menos esto va a pervivir y en los alumnos avanzados míos va a quedar el karate. Lo que pasa que después todo Explotó. se fue transformando en gimnasia. Mm. Por eso, entonces digo, yo no sé hasta qué instancias Funakoshi y Mabuni tuvieron una formación más profunda, más allá de lo que les dio Itosu. A ver, ninguno de los dos practicó con un solo maestro. O sea, ni Funakoshi practicó solamente con Itosu, ni Mabuni practicó solamente con Itosu. No, ¿Ah? O sea, Mabuni tuvo la visión de Cambio Gigaona, que tenía la visión de Arakaki Seiyo, ellos, sí. y a su vez Funakoshi tenía la visión de Asato, que era la visión de Matsumura. Mm. O sea que yo no creo que fuera por carencia de conocimiento. Yo pienso que Que fue una elección. fue una elección como diciendo, mira, van a tener tantos años para poder empezar a desarrollar esto, que ¿para qué le vamos a dar esto otro que es más complejo y más peligroso? Es Vos fíjate posible. que también hay un hecho que también marca a veces la decisión de algunos maestros de enseñar o no enseñar. Vos sabés que en, 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 cuando se estaba comenzando ya a pensar en que Okinawa iba a ser parte de una prefectura de Japón, se forman o ya se venían formando tres partidos, uno intransigente absolutamente, que se forma en China con exiliados okinawenses, y los otros dos en Okinawa, uno que era absolutamente pro-japonés
y otro que estaba en el ni 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 so. Querían ser independientes. Querían ser independientes, ahí está. Pero ¿qué pasa? Hay los que estaban en China, y algunos en Okinawa también, pero básicamente porque eran familiares de los que estaban en China. Tenían un conocimiento marcial bastante importante. Mm. Y en las revueltas, en los diarios de la época, se denuncia que atacaban con técnicas absolutamente mortales a los manifestantes contrarios. Okay. Y frente a eso, yo me pongo a pensar, yo como maestro, digo, ¿quiero que esto sea el futuro? Mm. Sí, puede haber eh, una elección ética o moral ahí, ¿no? Porque, a ver, yo vuelvo a repetir, los que piensan que en Okinawa es un pueblo pacífico y todo, están equivocados de cabo a rabo. Son gente muy gentil, Mm. son gente muy afable. Pero lo cortés no quita lo valiente, ¿no? No, y aparte que nunca vas a saber lo que piensan. Mm. Es muy difícil en un asiático saber lo que piensa. Mm. El okinawense es un fiel reflejo de eso, es muy difícil saber, porque siempre tiene una sonrisa. Mm. Eh, durante las guerras de Unión, eh, fueron terriblemente crueles. La toma de los distintos castillos en las distintas zonas de la isla grande de Okinawa y en 2 o 3 islas que también eran parte de esas guerras de poder, se utilizaron técnicas terribles. Cuando atacaban a los barcos piratas o los barcos piratas venían y se tenían que defender, eran crueles. Mm. No sabías quiénes eran peor, si los piratas o los defensores. Es decir, hay crónicas que todavía se conservan en algunos libros chinos que hablan de la fiereza De los okinawenses. de los okinawenses. Sí, yo no sé de dónde sale el mito de la. Digo, Y el mito viene por los dos hechos de 1429 y de 1606 en el edicto de no armas, de no espadas, mejor dicho. Sí, pero. Pero que son edictos que fueron mal interpretados, porque en el primero de ellos, de 1429, lo que hace el rey es llevar a todos las realezas que se habían unificado en este momento, llevarlas a Yuri para tenerlas controladas. Y para llevarlas a Yuri, lo que hace es decir, bueno, las armas están acá por si en algún momento se arma una revuelta, pero todos van a tener sus armas, pero van a estar acá. Eso en 1429. En 1606, lo que hace Satsuma es eliminar las armas de fuego que los portugueses habían entrado en Okinawa. Los cañones de mano, bombardas, los mosquetes de pedernal y algunos cañones, algunos, no todos, que se utilizaban tanto fuera en fortaleza como en barco, porque eran los mismos, los sacaban del barco a la fortaleza y así sucesivamente. Eso es lo que hace Satsuma, pero las espadas de los Aji, o de los Chikudun, eran permitidas. Salvo cuando viajaban a la isla grande, donde solamente se les permitía llevar el wakizaki o un tanto, por ser realeza y por ser de la clase noble, y para demostrar eso, que eran de la clase noble. Pero nunca katana, por ejemplo. Claro, pero estos edictos no venían por una decisión ética o moral, eran No, eran políticos. eran políticos de control, exactamente. Y aparte no, y digo, el otro hecho es la invasión de Satsuma. Vos fíjate que en 1534, si no recuerdo mal, a veces la memoria me falla, los Satsuma, que ya dominaban el sur de Japón, recordemos que los Satsuma son los últimos samuráis registrados, ¿no? O sea, la rebelión de los Satsuma
bueno, fue lo que dio origen a la película El último samurái, ¿no? Seguro. Realmente. O sea, que eran terriblemente belicosos. Y a ellos, el shogun, en su momento, les había encomendado la segunda invasión de Corea, para lo cual pidieron al reino de Ryukyu que les mandara vasallos, soldados para que entraran por el lado oeste de la península de Corea. Y el reino se negó absolutamente. En 1609, entre 1606 y 1609, cuando se le da carta abierta a los Satsuma para invadir el reino de Ryukyu, se toma la venganza por no haberles dado los soldados. Y la guerra podría haber sido terrible. Realmente la guerra duró un ratito nomás, la defensa. Por dos razones. Una, porque hubo una estrategia muy buena por parte del ejército de Satsuma, pero fundamentalmente porque el rey no quiso pelear. Se dio cuenta que era en vano y que No, iba. no se dio cuenta que era en mano, se dio cuenta que iba a ser una mortalidad terrible y que a la larga el resultado iba a ser que Japón iba a dominar Ryukyu. Pero que las pérdidas Entonces, iban a ser muy grandes. grande para los dos. Mm. O sea, grande para. Una, porque los okinawenses conocían perfectamente el terreno. Y a la prueba está, y a los hechos me remito, que lo cruenta que fue la batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mm. Eso por un lado. Por otro lado, porque los okinawenses básicamente, la parte, vamos a decir, de Yuri, no solamente eran 3.000 soldados que había contabilizados. 3.000 soldados que no eran cualquiera, que eran una élite. Mm. Que podían haber utilizado al pueblo como barrena, o sea, Mm. y ellos actuar unilateralmente atacando puntos de la invasión. Es decir, hay mucha controversia en cuanto a esa parte de la historia porque realmente enfrentan a la invasión y luego se repliegan y luego se entregan y no ofrecen más batalla. Entonces, había 3.000 soldados de élite. No había 30, ni 300. Mm. Es decir, todos formados de la mejor manera y con las mejores capacidades bélicas. Mm. ¿Qué pasó con todos ellos? ¿Qué pasó con ese conocimiento, no? Que era temible, por otro lado, ¿no? Que era temible, porque los piratas chinos, igual que los piratas japoneses, es decir, trataban de hacer el camino más largo para evadir las costas okinawenses, ¿no? Y eso, y cuando yo miro los katas, cuanto más antiguo el kata, más se refleja. ah, Está claro que hay cosas que no les entendemos el propósito y No, no. las estamos corporizando, le estamos dando cuerpo, hacemos estas técnicas desde una premisa equivocada, que no es percusiva, pero sin la llave para romper el código, es Ese es el imposible. tema. ¿Dónde está la llave o cuál es el elemento que nos permita leer perfectamente? Y aparte tenemos un problema, que es la transmisión del kata. Mm. El kata que llega a nosotros, ¿qué perdió? Yo, por Eh, ejemplo, veo un kusanku, ¿ah? Y veo cantidad de movimientos que están en unos, que no están en otros. Y digo, no son movimientos de unión entre una técnica y otra, son técnicas reales que están faltando o técnicas reales que están sobrando. mm. Y sabes que eso es, justamente el otro día estaba viendo un video y ya me olvidé del sensei, un sistema okinawense, pero nada conocido, ahora no me acuerdo el nombre. Y en el video estaba el fundador haciendo un kata y después un alumno de él, 20 o 30 años después. Habían tomado dos filmaciones y le habían hecho un video. Y entre el maestro y el alumno
con 20 o 30 años de diferencia, o de distancia entre sí, ya había diferencias sustanciales en el Con punto de Anso vista Ken de... podría ser. No me acuerdo ahora. Uno de pelo blanco, el maestro. Pero hacía un kata que hacía un montón de manipulaciones a nivel de con mano abierta y bien cortitas enfrente de sí mismo en direcciones diagonales, ¿no? Y justamente esa parte en la que él hacía un montón de manipulaciones con la mano abierta, esa parte estaba, cuando la muestra el alumno en un video que te digo, Tan 20 o 30 años, simplificada. y no solamente más simplificada, más estilizada. Ya era más artístico lo que se mostraba ahí. Claro, claro. Y cuando lo hacía el maestro, vos te das cuenta, él está traspasando Él una está guardia. peleando. Sí, exactamente. Y ya como que la función había desaparecido del movimiento. Vos te das cuenta que cuando el maestro hacía, él sabía exactamente por qué lo estaba haciendo, qué función estaba cumpliendo. Y cuando veías el otro, no, ya veías que era el movimiento en sí el que regía su técnica. Y si eso pasó en una generación, de maestro a alumno, no quiero saber lo que ha pasado En 300 años. exactamente. Sí, Así que sí, sí. no, digo, la verdad, honestamente. Eso es lo interesante que tiene, porque el karate vos debemos estudiarlo empíricamente desde el punto de vista de la práctica. Eso no hay duda, eso. Después debemos analizar la teoría, pero después debemos analizar qué es lo que le dio origen a todo esto que estamos haciendo. Claro, En esta parte es donde estamos en el debe. Porque si logramos saber por lo menos un 30 o un 40% de lo que dio origen real y no dejarnos, y no que no quede en el bla bla, sino en el entendimiento claro histórico antropológico. mm, Antropológico, ¿está bien? ¿Sí? mm, Ok. Creo que vamos a poder llegar un poco más profundo en lo que hoy estamos haciendo. Es decir, hoy estamos rascando la cáscara. mm. Hay algunos que la están acariciando la cáscara. Hay otros que todavía nosotros, o sea, tanto vos, yo y otros más, creo que estamos rascando y estamos clavando las uñas en la cáscara. Pero para llegar a la fruta nos falta un vagón. Claro, Y esto justamente, no es hablar en romance, ¿eh? No, 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 no estoy hablando desde el punto de vista lírico, romántico, de la técnica súper secreta. no, pero eso me pasa a mí en mi práctica. Yo sé que estoy utilizando el paradigma incorrecto, pero todavía no he llegado al paradigma correcto. Este, y por eso mi insistencia en que el kata contiene más información que la que se necesita para agarrarse a trompadas con alguien. No, pero eso es por supuesto que es así. Por eso es que hacen tanto hincapié en dominar un kata o dos kata. Claro. Uno o dos, y es la vida. Por eso es que es tan importante. Yo a veces pienso por qué tenemos tantos kata y siempre saco los 5 Pinan y saco los 2 Fukyugata. Y me quedo con 15 katas. Igual son una troja. Igual son un montón. Digo, pero ¿por qué están elegidos y no siguen la línea y el patrón de los katas elegidos por Chibana? ¿Por qué Yuchoku incorporó katas que obviamente se hubieran extinguido? El Chinti, por ejemplo, se hubiera extinguido. Eh, el Gion, como lo hacemos nosotros, se hubiera extinguido. El Unsu, como lo hacemos nosotros, se hubiera extinguido. Esos no están dentro del canon de kata de Chibana. Ok. ¿De dónde vienen? Incluso hasta el Saizán que hacemos nosotros se hubiera extinguido porque no es el mismo que hacía Chibán. Y bueno, si pensamos con quién estudió Yuchoku Higa, creo que ahí podemos tener una respuesta, ¿no? O sea, él estudió con practicantes que estuvieron muy cerca de Matsumura. Okay.
Sin embargo, tampoco sabemos qué kata enseñó Matsumura y qué kata le enseñó a quién. Mm, ¿Cómo un maestro podía dominar 9 katas, pero les enseñaba 2 a fulano, 1 a mengano, 4 a sultano? Porque sabía que cuando hacía eso, estaba partiendo en 3 su sistema. mm, ¿Por qué Yuchoku decía, y lo repetía en contables ocasiones, por separado todos hacen karate, pero solamente todos juntos hacen Kyudokan? mm. O sea que si yo me pongo a pensar en eso, digo, ahí puede estar la llave. Como que repartió las piezas del rompecabezas, para que nadie tuviera todas las piezas. Para que nadie tuviera todas las piezas. Entonces, hay un karate místico, pero no místico desde el punto de vista esotérico, Mm, sino exotérico, que no es lo mismo. Es decir, hay algo que está por fuera, que es la parte que no tenemos. ¿Ah? Es decir, ¿por qué si yo aprendía un kata con un alumno, o aprendía, o mejoraba, o corregía un kata con un alumno del Honbu Dojo que era el experto en eso, y le preguntaba sobre una técnica o un movimiento de otro kata, él me decía, no, eso preguntáselo a fulano? mm, ¿Era porque no lo sabía? No, era porque no era un experto en eso. mm. Y lo que me iba a decir era su propia conclusión y no realmente el sentido correcto. Y en eso era muy respetuoso absolutamente todos. Ahora, si yo le decía, ¿me puede mostrar tal kata, aunque no fuera el de él? Ah, sí, no hay problema. Mm. Ahora, si había que profundizar, no. Entonces anda con Mengano. Es, es un tema muy difícil porque pasamos de la ignorancia y la oscuridad, donde estamos buscando, y si miramos para otro lado, está lleno de charlatanes Oh, bueno. como que es difícil encontrar un término medio. Sé que Oyata dejó escuela. Sí, dejó, sí. Dejó eh, escuela, sí. Básicamente en Estados Unidos. sí, sí, en Estados Unidos, ¿no? Parece ser gente muy seria, pero nunca he visto su karate, ¿no? No. Sí, yo he tratado de ver algo, pero ya te digo, en Okinawa está considerado un traidor. Pero eso le daría le daría cierto margen de calidad. Sí, Obviamente. Eso no, de veracidad. seguro. O sea, evidentemente lo que opina en Okinawa, que lo que él dio es verdadero, lo Sí, que él sí, reveló. sí, sí. Aparte, por 2 maestros, ¿no? Ya te digo, por Uehara Seikichi y por Nakamura, sí. O sea, que fuera Shigeru Nakamura y que en sí no tenían nada que ver entre sí, ¿no? Mm, Y Uehara Seikichi, los dos, no les hablara de Oyata porque fue un traidor. ok. Aparte también eso tiene una característica. Puede ser un traidor por eso, puede ser un traidor como tantos otros que enseñaron karate a los norteamericanos, ¿no? Mm, Pero bueno, eso también es relativo, porque fueron muchos que tenían que comer y vivir después de cómo quedó Okinawa. A ver, uno decía hace tiempo, escuché a alguien, un maestro, decir que no se le podía echar la culpa a la realidad en la que había quedado Okinawa por las cosas que algunos habían hecho para sobrevivir. mm, ok. O sea que no importa la realidad, tendrían que haber hecho otra cosa. En algunos casos sí, en otros, bueno. O sea, esto también tiene mucho que ver cuando caen las clases sociales altas después de la restauración Meiji. Muchos se dedicaron a pescar, a sembrar, a hacer, Mm, yo qué sé, trabajar, a hacer sombrero de paja y otros se enseñaron a vender el conocimiento. y claro.
que no está mal, pero, tiene que ser controversial el hecho de enseñarle a la misma gente que invadió la isla, ¿no? Y aparte que quedó Bueno, a destrozada. ver, a ver, a ver. Si vos le preguntabas a un okinawense 5 meses después que terminó la batalla de Okinawa, después que había caído Japón y había Mm, capitulado, ¿quién le había hecho más daño a Okinawa? Y te van a decir que los japoneses. ok. Eh, los japoneses hicieron cosas atroces al pueblo okinawense. Hay una carta que está en el Museo de la Paz en Okinawa, de un almirante importantísimo japonés, que le escribe al emperador diciéndole que el pueblo japonés le tenía que pedir 1000 veces perdón al pueblo de Okinawa por todo lo que le habían hecho. Ok. Es una carta que está traducida, está ahí, pero aparte la podés leer y aparte tenés unos aparatitos que te puedes poner y te parás donde vos sea y ahí te traduce al Ok. idioma que hayas. Y realmente es... y cuando ves con qué peleaban los okinawenses, no, te morís. El día que entres al Museo de la Paz y veas las armas que le dieron los japoneses a los okinawenses para que fueran primera línea, decir, no, no, estos son unos hijos de la madre, pero no tienen perdón de Dios. Los mandaron como carne de cañón nomás. ¿Viste como decir, me mandaste a la guerra con un palillo? Ujú. Bueno, lo mandaron a la guerra con un palillo, pero de verdad. Por favor. Entonces, vos decís, tiene que ser muy... Escuchá una cosa, los americanos hicieron atrocidades también, digo, eso no hay duda, ninguna. Pero les dieron de comer. Mm. Les construyeron carreteras, les reconstruyeron las ciudades, pusieron fábricas, les dieron trabajo. Bueno, sí. Pero es un tema, y pienso que, bueno, Ahora, ¿qué les enseñaron? no sabemos. Ojo. Mm. Pero aparte, me Mirá que parece, ninguno. A ver, el tema de los americanos sabemos que es exponencial, ¿no? O sea, vos le das un dedo y ellos te construyen una dedería y te construyen 27.000 millones de dedos de todos los tamaños y colores. ¿Por qué? Porque son agrandados de por sí. ¿Cómo puede alguien que está 2 años destinado en una base, la base de cadena en Okinawa o cualquiera de las otras bases, que hizo karate 2 veces por semana con un maestro al cual no le entendía porque hablaba japonés o okinawense que no le entendían un carajo, se va a Estados Unidos y abre una academia? claro, O sea, ¿qué fue lo que aprendieron? exactamente. Pero creo que también es peligroso hablar de Okinawa eh, como algo monolítico, ¿no? Vos mismo estabas hablando hoy, decías, había tres partidos, los pro japoneses, los pro chinos, los independentistas. Y pienso que, y digo, hablando, por ejemplo, en las discusiones que tenemos en el Karate Yusuke en Kyukai y eso, y tendemos a ver a los maestros como un ente monolítico y unos íconos de la humanidad, cuando en realidad muchas veces te traen mensajes encontrados, o sea, no están de Sí, acuerdo claro. entre sí. No, y aparte la idea política también y la educación hacen que se varíe de un lado a otro. O Claro, sea, culturalmente no eran todos iguales. Y bueno, y políticamente tampoco. Entonces, ese tipo de tendencias también marca un montón de cosas, ¿no? claro. No sé si viste, está la máxima de Chucky Motobu que anda por Facebook todo el tiempo, que es esa que dice que no hay nada peor para la humanidad que enseñar un arte marcial inefectivo o una cosa así. Y, y yo pienso que hay 10.000 cosas que son peores para la humanidad. Este, Claro, pero eso lo estás hablando desde el punto de vista, si lo dijera un médico sería desde otro ángulo, y si lo dijera un abogado sería de otro. Lo está diciendo desde el punto de vista de un karateca, ¿no? claro, pero no, pero a lo que me refiero es que
históricamente está demostrado que estos sensei tenían muy diferentes opiniones en cuanto a lo mismo. Está, bueno, está el Sí, sí, famoso sí, conflicto sí. con Funakoshi y Motobu, por ejemplo. Sí, sí. Este, em, y Y ojo, que decir que Motobu era un ignorante es una ignorancia. no, era era Motobu no sabía noble. japonés. Lo que no sabía Motobu era japonés porque no le interesaba el Mm, japonés. Pero culturalmente provenía de las clases altas. Que no tuviera el mismo potencial cultural que el hijo primogénito era una cosa. Que no recibiera educación era otra. exactamente, exactamente. Yo no creo que en ninguna familia le den, no, digo, no tenga importancia la educación de todos los hijos. Conozco la tradición de que el primogénito tiene que recibir eh, Todo. todo, pero no quiere decir que los otros reciban nada. Em, Aparte de la cosa, Funakoshi no es un maestro altamente graduado, se graduó después, fue un maestro idóneo. mm, Es decir, que como buen alumno se convirtió en maestro, estamos hablando de la escuela, ¿no? mm, No de karate. mm, O sea que es un maestro escolar idóneo, mm, que recién después de muchísimos años, cuando tenía más de 50 años, recibe la licencia como maestro. mm. Pero él enseña la escolaridad, la enseña como idóneo. Claro, Que tampoco que fuera brillante, digo, bueno, sí, por ahí era brillante, pero bueno, sí, de hecho era brillante, porque si de alumno pasa a maestro simplemente por el hecho de haber sido un buen alumno, tiene que tener no, su mérito, sí, ¿no? y evidentemente en sus escritos tenía una capacidad académica. Sobre todo porque aparte leía mucho, era confucionista, o sea, era un tipo que leía mucho, era versado en las obras de Confucio, entonces, Claro, el hombre era un hombre culto y se reflejaba en su escribir también. Lo que no quiere decir que por eso fuera mejor karateca o que no, 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 aprendiera para más. nada, para nada. Claro, el tema es, y no sé, vos capaz que lo vivís diferente porque vos tenés otra entrada, tenés otra puerta, pero para nosotros para mí, que provengo del karate japonés, es como que la puerta se me cierra con Funakoshi Mabuni y Motobu. No puedo ver más allá, ¿no? Pero eso es pero eso es porque vos, y digo vos por vos mismo, te quedás con la visión, con esa visión. Si vos, es decir, yo no quiero ver la visión japonesa porque no me interesa absolutamente para nada. Y no porque no tenga que aprender de muchos maestros japoneses que supongo que me podrían enseñar muchísimas cosas, pero no lo que yo quiero aprender. Pero en tu caso, vos podés indagar en el karate de Okinawa todo lo que quieras y podés sacar tus propias conclusiones y tus puertas se abrirían porque tenés una visión. El karate de Okinawa es un abanico de opciones. No, no, estoy en eso, pero durante toda mi formación, el karate, sabíamos todo el mundo que el karate provenía de Okinawa, pero las raíces no llegaban más allá, o sea, del Japón, o sea, era como que era en un lejano, en un universo muy lejano de acá, pero Y porque eso fue lo que vendieron. claro, y a eso es lo que me refiero, es que todo el universo nuestro se terminaba con Funakoshi Mabuni y Motobu, como que no había nada más allá. Y recién cuando rompo esa horma, empiezo a ver que hay otro universo. Incluso, bueno, también a través de este podcast, hablando contigo, hablando con otros senseis, voy teniendo cada vez más acceso a otra información. Y es fundamental que tengamos que tener, como dicen acá, open mind, o sea, la cabeza abierta, tenemos que tener la cabeza abierta. Claro, pero lo que Es la quería, única manera de poder completarnos. claro, y es lo que estamos en esa todos, pero lo que quería decir es que todavía no he llegado a un lugar que me abra, que me dé esa pieza del rompecabezas de la cual estamos hablando. Y no sé dónde buscarla. Y bueno, a ver, es por eso yo siempre digo lo mismo. No, no, trato de no buscar fuera, mm, sino de lo que tengo hacia adentro,
probablemente encuentre algún día o no esas dudas que no son existenciales para nada, ni No, tampoco me no. quitan el sueño, ¿no? Pero por lo menos que completarían un poco mi formación. Claro, para mí es claramente algo que se trata de información, de paradigma, de cómo desciframos las técnicas que estamos haciendo y, y quizás un poco de metodología, pero no es Hay una magia. realidad, hay una realidad. Cuanto más tuneado esté el kata, menos te esfuerces en buscar algo porque no lo vas a encontrar. Exactamente, O exactamente. sea, o vas a encontrar un pergamino ilegible. Claro, vamos a estar como, como decías hoy, de las 16 hojas queda una, ¿no? Este, por eso hay que buscar más atrás, pero sería bueno poder hablar, no solamente entrenar, pero poder hablar, pero el problema es que no hablan. Esta gente, la gente que está con eso no habla. Tenés que Este, sacarle la palabra con tirabuzón. Es impresionante. Te pueden hablar de cualquier cosa, frescos, en pedo, te pueden hablar de cualquier cosa, pero cuando vas a un punto determinado, como yo te dije, ¿no? Le preguntaba, y Minoru, cuando usted entrenaba con Yuchoku le pegaba tal cosa. Decía, sí, sí. Campai, campai. mm, O sea que tienen una facilidad para sacarte de la Troya increíble, ¿no? la pelota Eh, de lobo directamente. sí, sí, no tiene ningún problema. Mm, Y uno no entiende por qué, porque si vos me considerás tu alumno, mm, y que en la consideración de los japoneses, o sea, vos sabés que a veces uno no se da cuenta porque desconoce las normas culturales, ¿no? Pero cuando un maestro considera a alguien como alumno y lo dice públicamente, que no es común, es como los rabinos, ¿no? O sea, no escriben nada porque se convierte en ley. Lo mismo esto, cuando lo hacen, yo le puedo pedir que me dé un nombre japonés, sí, sí, pero ¿sabes lo que más que eso? Me convierto en su heredero también. bueno, Por eso hacen una enorme diferencia entre practicantes y alumno. y alumnos. O sea, cuando Minoru, no estoy hablando cuando Oscar, o porque la cultura es occidental y por más que él tenga los ojos rasgados y sea chiquito, Es es argentino. argentino, pero cuando Minoru frente a su familia, me acepta como su alumno, Mm, él me está aceptando en toda mi línea. mm. Si yo fuera una persona mala, le puedo pedir que me dé un nombre japonés y automáticamente me convierto en su heredero también. Mm. Eso lo desconoce el 99.9% de la gente. Bueno, ahora va a ser el 98, porque el 1% que escucha el podcast se entera. Sí, bueno, pero ahí digo, está bien, pero bueno, ahora los maestros no son tarados tampoco, ¿no? Este, Pero es así, es tal cual, digo. Y yo sé quién lo hizo, porque una persona lo hizo. mm, No en la escuela nuestra, ok. pero lo hizo. Ahora que me decís eso, en mi escuela hay una persona que tiene nombre japonés. Este, se refiere a su dojo como el Honbu Dojo. Y no está ni siquiera en Japón. Capaz que viene por ahí la cosa. Y podría ser, Mm. podría ser. Y, mm, y bueno, ¿tenés alguna idea? Porque Perdóname, hoy, sí, perdóname, pero a todo esto, por eso decimos cuando es secreto, a veces lo secreto no es secreto, es ignorancia. mm, Es ignorancia. Nosotros ignoramos la cultura donde nace esto. Somos bastante ignorantes. Y hay pequeños detalles que hacen a la cultura que nos darían respuestas también. como cuál, ¿tenés algún Como las ejemplo? nominaciones Mm, simplemente. Como decir determinadas cosas que no son en japonés, son en Uchinaguchi. mm.
y que no tienen nada que ver en la traducción al japonés, ni, bueno, y no tienen traducción tampoco al romanji. O sea, no tienen traducción. O sea, te la tienen que explicar, no solamente repetirla, sino te la tienen que explicar. Y qué bien que decís eso, porque hay una tendencia en el karate de hoy, donde se dice, no, por la técnica tal, el nombre de la técnica es Fu Manchu y está basada en tres kanji. El primer kanji quiere decir suavidad, el segundo kanji quiere decir velocidad, el tercer kanji quiere decir dureza. Entonces, esto hay que, quiere decir que la técnica debe ser así, así, así. Este, a lo cual yo reacciono porque el idioma no forma la realidad, sino que la describe. O sea, los perros no tienen cuatro patas porque tenemos una palabra que sea cuadrúpedo, sino que la palabra cuadrúpedo describe a los perros con cuatro patas. Exactamente. Entonces, definir la técnica a través del nombre japonés que tiene no tiene sentido, más cuando en realidad el nombre japonés es adoptado, en el mejor de los casos adoptado, en el peor de los casos mal entendido. Este, en todo caso, habría que ir a la descripción Uchinaguchi para ver de qué Yo el otro estamos día, hablando. el otro día le hablaba con Fernández Cid y le digo, yo me asombro de la capacidad de memoria que tiene usted para denominar cada cosa técnica con un nombre diferente. Los okinawenses son mucho más simples. Ellos dicen ageuke y ageuke tiene muchas acepciones. Mm, Y el maigeri, o sea, no es si pateo 10 centímetros más arriba es un maigeri de determinada manera y si pateo 10 centímetros más abajo no, es maigeri, punto. Y es ageuke, y bueno, y el ageuke también, si yo te hago con esto en la garganta, es ageuke también, no, no mm, estoy, es decir, son mm. simples, pero ojo, que tienen definiciones muy precisas y concretas que hacen a la técnica de una manera diferente. Diferente. Por ejemplo, Decía, es muy difícil que un okinawense te hable de Kime. mm, No te van a hablar nunca de Kime. Pero te van a decir Atifa. claro, pero eso describe un principio. Ellos saben que el Quimé es parte de la TIFA, pero no porque no, pero como ellos, como te dije, nuclean todo. Claro, pero aparte, a mí me da la impresión de que la terminología Uchinaguchi es más generalista, pero no en el hecho de que sea, de que sea más superficial, sino que habla más del modo de principio. Y después la aplicación puede tener 10.000 variantes, Exactamente, ¿no? exactamente. ¿Sí? Ahora, si no dominás el mínimo de expresiones, los maestros, no los más jóvenes, pero los maestros que pasan los 70 años, si te dicen algo, te lo van a decir. Hay cosas que son uchinaguchis que si no manejas el mínimo conceptual, ¿No entendés? no vas a entender nada. No vas a entender nada. Digo, a mí me pasó varias veces y hasta que no hubo un intérprete que me dijera, no, le está diciendo esto. Y yo qué sé, para mí me estaba mostrando algo, pero no era solamente me estaba mostrando algo, me estaba diciendo, no, esto es antes, pero esto también es después. Y Mm. en el medio es donde usted tiene que empezar a pensar. Bueno, algo así. ¿Tenías traductores karatecas A veces no son buenos los traductores karateka. o no? Ok. No. Es preferible, es preferible alguien que sepa, que piense como un okinawense, aunque no sepa nada de karate, que un karateka que te va a pretender dar definiciones que te van a confundir más. Una persona que no sabe nada de karate te va a decir, mira, yo lo que interpreto es esto. Y generalmente está bien, es eso. Y sí tenía. Ok. Ahora, por ejemplo, hay karatecas que hablan español. Y realmente es horrible, porque es literal. Y entonces es horrible. Decir, está bien, yo les agradezco, sobre todo a Manami, que es bárbara, todo, que le paspa traducir por otro lado, ¿no? Yo cada vez que le digo, no me traducí tal cosa, ya le ve que le reviene la faringe. Pero lo hace literal, entonces es como decir, está, gracias.
realmente el japonés es interpretativo más que Mm, literal. no, es imposible. Pero quiero volver, porque quiero volver a una parte en la que me dijiste que querías seguir en tu práctica buscando en este lugar porque creías que podrías de alguna forma em, tener acceso a, a abrir esta puerta. Eh, ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿En qué manera pensás tú que podemos... Y es un poco de todo, ¿no? Es un poco de todo. O sea, cuando profundizo en algo, por ejemplo, en un kata, vamos a poner chité. Primero me tengo que tratar de pensar dónde lo aprendí el chité. Si me lo enseñó, quién me lo enseñó. Y si me lo enseñó alguien un occidental, probablemente me cueste, probablemente nunca llegue al quid de la cuestión. Ahora, cuando me lo enseñó o me lo corrigió o me lo hizo hacer un okinawense, que por otro lado es el que manejaba el kata, me tengo que poner a recordar en qué cosas me paraba y me decía, no, esto así, no, esto así. Y después cuando yo me veía, decía, pero yo no lo hice diferente, lo hice exactamente igual. ¿Pero por qué me dijo, no, esto no es así, es así? Y no veía, hasta que, por eso digo, después de tanta repetición y de verlo y de verlo y de verme y de verlo y de verme y de recordar, verlo, verme, recordar y así sucesivamente, me di cuenta de cosas que realmente era lo que me quería decir. Pero, ¿cómo hacerlo en todas las cosas que me corrigieron? mm, Ese es el problema. ¿Cómo memorizar absolutamente todo eso e interpretarlo? No memorizarlo solamente, interpretarlo. Porque también corres el riesgo, esto es como cuando se leen los manuscritos antiguos que le faltan pedazos y entonces hay que interpretar esta frase a ver cómo continuaría. mm. Y sucede exactamente lo mismo con el kata. Por más que vos haces todos los movimientos, en las explicaciones que te dieron, capaz que te estás olvidando de algo, o pasás a... Por eso aquello de que las técnicas de karate son como las pestañas, están delante nuestro, pero no las vemos. Y eso es constante, te lo repiten constantemente, constantemente. O te lo repetían, ahora ya no repiten nada. ¿Ves? Porque eso, justamente ese tipo de aserciones, a mí me sugiere que no es a nivel técnico, que ya tenemos la técnica, pero que hay que, hay algo en nuestra vista, en nuestra forma de ver y de entender la técnica que tiene que cambiar, que tiene que hacer clic para poder aprender, para poder aplicarla de otra forma. A mí me pasa una cosa, que hay momentos en que puedo estar mirando la televisión, leyendo un libro o haciendo tiempo para dormirme, que hay una cosa que se me... Se te prende la lamparita, ¿no? Sí, digo, pero mira, esto, y si no lo anoto o si no me lo pongo, me paro y me lo pongo a hacerlo, lo Se te fue. pierdo. ¿Ah? Eso por un lado. Después por otro, cuando tenemos tanta información, capaz que las cosas realmente importantes se pierden en el barullo de la información. Y entonces vuelvo a aquello de que uno o dos kata, uno o dos kata, uno o dos kata, una o dos técnicas. ¿De dónde? Sacadas de ese uno o dos kata. Mm. Y yo creo que yo creo que no estoy pisando errado ahí. Todavía no encontré eso, porque capaz que todavía no encontré mi kata. Yo pienso que mi kata es uno y de repente no es ese. Mm. Pero como es el que me gusta más, el que más, pero capaz que no es mi kata. Entonces me estoy perdiendo en el barullo de la información. O capaz que lo que estoy diciendo es una total locura. No creo, no creo. Pero nos falta una faceta que, que pertenece al tema de la técnica secreta y que lo hablamos en relación a los maestros, pero me gustaría hablarlo en relación a nosotros,
a los karatecas, a los practicantes y estudiantes del karate? ¿Deberíamos tener una técnica secreta? Deberíamos tener una técnica que solamente nosotros sepamos cuál es. A eso apunto yo. O sea, yo más o menos me he definido en una técnica y trato de elaborar 1000 cosas para que esa técnica pueda ser aplicada. Y entreno mis manos o lo que fuera justamente para que la aplicación sea eficaz. Y cuando lo he probado así con alumnos que no saben nada de lo que yo estoy haciendo, pensando, da resultado. Pero no puedo decir que esto sea real en la vida fuera, porque nunca, porque voy a lo seguro. Mm, Ese es el tema, que voy a lo seguro. claro. Y para mí lo seguro está basado en otra. Esto podría ser determinante sin lugar a dudas. Mm. Pero llegado el momento de si lo tengo que aplicar, digo, no sé, ni siquiera me pongo a pensarlo. Digo, no, esto vamos a sacarlo de otra manera. O sea, las veces que he podido, que he tenido la opción, No no lo me has animé. usado. No, No. no me animé. Claro, porque a mí me pasa lo mismo, que en el momento donde hay que poner toda la carne en el asador, jugás con las cartas más fuertes que tengas. Mm, Si tenés, si tenés el 2 de la muestra y un 4, jugás el 2. Digo, Sí, sí, en- digo, por eso te digo que no es tan simple. mm, Yo pienso que karate vos lo podés practicar de muchas maneras. Ya lo hemos hablado, lo hemos visto, mm, la que te satisfaga. Ahora, cuando vos sos un tipo ansioso y obseso con algo, el karate se vuelve una carga pesada en el aspecto de que no estamos conformes nunca, nunca. exactamente. Y se convierte también en una carga pesada desde el punto de vista histórico, moral, no sé cómo decirle, pero yo siento que si no, que tengo una responsabilidad, por ejemplo, yo entro a mi dojo y me doy vuelta hacia Otsuka Sensei y le digo gracias por el camino y la inspiración y digo, y yo tengo que administrar esto de la mejor forma, porque digo, porque no me pertenece, no es mío. Bueno, ahí no estoy de acuerdo contigo. Ok. Yo creo que sí, yo creo que a esta altura de la vida el karate que enseñás es tuyo. No, en ese sentido sí, pero siento que no es algo que yo pueda decir, hacer y deshacer, coser y descoser. No tengo propiedad, como que es como tener un hijo, viste que los hijos son tuyos mientras son chicos, después crecen y tienen su propia vida. Siguen siendo tus hijos, pero ya es otra cosa. Siento como que esto ahora me toca a mí acunarlo y entregarlo de la mejor manera. Y siento que, yo siento que, que al karate, voy a decir una cosa que me van a asesinar. Yo pienso que al karate lo están violando, lo están prostituyendo, lo están Ah, sí, seguramente que sí. arrastrando por la mugre. Digo, Seguramente que sí, pero hay gente que es muy feliz haciéndolo así. sí. Entonces, ¿qué? O sea, yo lo puedo pensar que están totalmente equivocados, pero por otro lado también pienso, y si son felices haciéndolo, ¿están equivocados? No, no están equivocados. Yo soy el equivocado que los veo a ellos con mis ojos. Claro, y volvemos a lo que decíamos hoy. Me parece que estábamos fuera que no estábamos al aire, que somos extremadamente críticos al estar con la obsesión que uno tiene, ¿no? Sí, exactamente. Por eso yo evito lo más que puedo ver otras cosas porque no quiero que me distraigan de lo que yo sigo buscando. No, no, no quiero que otras cosas me distraigan, eh, porque a esta altura de mi vida, si tuviera 30 años menos, capaz que todavía tendría 30 años más para poder seguir indagando y sé que no me quedan esos 30 años. O sea que tengo que aprovechar ¿Qué edad tenés, Sensei? 63.
Cumplo, si Dios quiere, en julio 63. Te queda para rato, por suerte. Pero independientemente de lo que me quede, que como buena fecha de caducidad que todos tenemos, lo que quiero es haber llegado a lo más que mis capacidades intelectuales y no ya físicas me permitan llegar. Lo más profundo, ¿no? Sí, y poder a su vez ver si alguien puede recibir esa información también, ¿no? Porque para que le sirva como luz primaria para seguir en el camino, ¿no? De eso se trata, digo. Es decir, hay una parte mística, naturalmente mística, no misteriosa, que no es lo mismo. Hay una parte mística que es que está basada en incluso la transmisión es mística. Eh, Cuando abordamos este tema de las técnicas secretas, yo digo que las técnicas no son secretas, las técnicas son discretas. ¿Ah? Porque si habláramos de técnicas secretas no estaríamos hablando de técnicas, no estaríamos hablando de esto. No sabríamos que existen. O sea, yo creo que son discretas y en esa discreción es en donde nosotros tenemos que andar. Pero lo bueno para mí no necesariamente es bueno para ti. No, depende de un montón de factores. El tema es que de este lado de la ignorancia, todo parece místico. Del otro lado de la ignorancia, donde se trasciende la ignorancia, no existe misticismo, todo está claro a la vista, ¿no? Exactamente, todo claro, claro, absolutamente. Ahora, tampoco me quiero pasar a la banda de los, por ejemplo, de Gami, por ejemplo, ¿no? O sea, que me parece que él llevó la búsqueda a unos extremos que por otro lado no le dieron ningún resultado, digo, No. ni dejó huella en sus alumnos tampoco, porque fue tan, yo creo que perdió, en algún momento perdió el tino, ¿no? Uno ve Yotokai y ve lo que tendría en teoría que haber aprendido de Funakoshi y no le encuentra. Yo no lo veo por ningún lado, pero no lo veo por ningún lado. Tampoco veo en el Shotokan nada de lo que enseñó Funakoshi, no, tampoco lo veo, pero esto lo veo trascendiendo épicamente la realidad. Sí, y todavía que digo, después hay gente dentro de la Shotokai que siguió más lejos, como Aoki, por ejemplo, que tiene el Shintaido, que bueno, ya trascendió toda marcialidad, todo Por eso budo. mismo, entonces, no eso, no busco eso, no me interesa eso tampoco. O sea, por eso digo que una cosa es místico y otra cosa es misterioso, una cosa es secreto y otra cosa es discreto. Es decir, busco el misticismo que da lo discreto, que lo hace discreto. O sea, que no lo hace visible de forma tangible, oculto lo evidente. Yo Exactamente. pienso que está ahí, está ahí. En esas frases creo que está la historia. En esas frases, haciendo la forma correcta, encontrando el movimiento correcto, encontrando qué es lo que se adapta a mí, voy a encontrar. Por eso pruebo, yo estoy constantemente probando la dinámica de un kata, la dinámica, desarmándolo, armándolo, aunque siempre vuelvo al mío. Y ahí es donde cometo el error. No me permito encontrar otro porque creo que este sigue siendo el mío. Pero bueno. Es una búsqueda, constante. Y el gran tema es que no tenemos un método que nos diga, o alguna forma de descubrir esto es. No, porque es intrínsecamente personal. Exactamente. Y bueno, no hay otra cosa que hacer que seguir, darle, a ver si Entonces, trascendemos. Sí. ¿existen las técnicas secretas? Esa es la pregunta como iniciamos esto.
Yo creo que lo secreto es lo ignorado. Exactamente. Y acá no estamos ignorando nada. Ahora, ¿vemos todo lo que existe? No. ¿Por qué? Y porque no encontramos todavía la dinámica que nos permita hacer que eso que está discreto se convierta en algo visible. Claro, está justamente del otro lado del horizonte Ah. y tenemos que andar el camino para que se haga visible. Ahora hay que descubrir la dirección, ¿no? Y Bueno, en eso estamos. Y por eso mismo somos viejos maestros. Y somos viejos alumnos. algunos más viejos que otros. Sí, sí. Pero bueno, como decía uno, ¿no? Qué lindo haberlo vivido para poderlo contar. Exactamente, exactamente. Y que te quiten lo bailado, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sensei, ya le dimos 1 horita y 45 minutos. Creo que la audiencia va a quedar contenta. Esperemos. Y bueno, Por lo hasta la menos próxima. abrir un poco los ojos y los oídos de la gente, de que una cosa es la práctica normal en el dojo y otra cosa es la práctica personal que trasciende a si hacemos más musculación o si hacemos más carrera, o si es una práctica más Interna. introspectiva, buscando qué es lo que más se adapta de todo lo que hacemos a exactamente mi forma, mi sentimiento, mi pensamiento. Y justamente, y que pienso que todo esto que has dicho hoy, Sensei, que esto, esto nos da combustible, nos da materia prima con la cual trabajar cuando estamos solos con nosotros mismos en el dojo o en casa, pero cuando estamos con la mente en el karate, y a veces es difícil encontrar ese combustible, y este tipo de cosas son las que nos pueden guiar en la oscuridad, ¿no? Hay gente que piensa que solamente yendo al dojo 3 veces por semana No. hace karate. Sí, hace karate, En pero realidad hay que hacer karate todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. exactamente, digo, es, es, eh, es como decir, o sea, el médico deja de ser médico cuando se termina la consulta, no, sigue No, siendo médico, no, y el policía deja de ser policía cuando se terminó el turno, no, sigue siendo policía, y el karateca sigue siendo karateca. claro. eh, el karateka, ¿no? No el practicante de karate. Bueno, karateca es No. practicante de karate, ¿no? Seguro, pero yo digo para karateka como identidad y no como hobby, ¿no? Claro, claro, tenés razón. Este, no sé, yo estoy seguro que a ti te pasa. A mí me pasa a veces que estoy en la cama y estoy sudando a mares porque en la cabeza estoy, sin Sí, darme sí, cuenta, estoy en el kata haciendo pan y el cuerpo sí, reacciona como que está. sí, Y, sí. y mi mujer me dice, A eso me refería cuando a veces esa lucecita que... seguro. Y mi mujer me dice, sos un chancho, está todo sudado, salí de acá. Este, Sí, eh, no, digo, pero bueno, sí, o movimientos o tics o cosas sí, que... cuando vas por la calle y de repente te sale un nuque y la gente te Sí, mira sí, como, ¿viste? está loco, está. Y sí, Bueno, bueno, estamos un poco locos, ¿no? Pero bienvenido a la prefiero, locura. pero ahí está, pero prefiero esta locura y no otras que están reñidas con todo lo... No, esta es una locura buena, da mucha satisfacción. Sí, Este, sin lugar a dudas, ¿no? bueno, Sensei, hasta la próxima entonces, La próxima, que venimos con más temas, ¿eh? y algún que otro debate. Sí, es que están bien están buenos los debates. Gambate Kudasai, Sensei, gracias por hoy, ¿eh? Ahí. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Dojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, es muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, hacer como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ar. Sin más,
Nos vemos la próxima semana.